Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción me da verlos por aquí una vez más. Prepárense porque hoy tenemos un chisme que es pura dinamita, un bombazo que sé que los va a dejar boquiabiertos. ¿Listos para sumergirnos en el drama, el misterio y la especulación? Porque hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Los nombres que resonaron en cada rincón de Turquía, los protagonistas de una de las parejas más queridas, y quizás nunca confirmada, de la televisión turca. Esos dos, Demet y Can, cuyo aura de conexión traspasó la pantalla y se instaló en la imaginación de millones de fans alrededor del mundo. Hoy vamos a desentrañar el último rumor, la comidilla que ha sacudido los medios turcos. Demet y Can, ultimátum de boda con abogado de por medio. ¡Ay, Dios mío! Solo la idea ya es un festín para los amantes del chisme como nosotros. Pero antes de que nos dejemos llevar por la vorágine de la emoción, les recuerdo que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de mis actualizaciones, porque aquí siempre tenemos el chismecito más jugoso, calentito y listo para ser devorado. Y por supuesto, regálenme un like si este tipo de contenido les encanta. Su apoyo es el motor de este canal y me llena de alegría saber que están ahí. Perfecto. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al hueso del asunto. Como todos recordarán, la relación entre Demet y Can siempre fue un enigma envuelto en un velo de especulaciones. Hubo miradas intensas, sonrisas cómplices, gestos sutiles que alimentaron la fantasía de un romance que iba más allá de la actuación. Pero también hubo silencios estratégicos, evasivas calculadas y, finalmente, la dolorosa confirmación de que cada uno había tomado un camino diferente. Demet, con su encantadora sonrisa, encontró el amor en los brazos del cantante Oğuzhan Koç, aunque, lamentablemente, su matrimonio fue un abrir y cerrar de ojos. Can, por su parte, se dedicó de lleno a conquistar nuevos horizontes, expandiendo su carrera a nivel internacional, trabajando en proyectos ambiciosos en Italia y otros países. Pero entonces, ¿de dónde demonios sale este rumor del ultimátum de boda? ¿Quién está sembrando esta semilla de la esperanza entre los fans que nunca perdieron la fe? Bueno, la respuesta reside en los medios turcos, esas fuentes inagotables de noticias, a veces confirmadas, otras no tanto, que se han encargado de difundir esta bomba. Varios periódicos y portales de noticias de renombre han publicado artículos con titulares que no dejan lugar a dudas, titulares diseñados para captar la atención y despertar la curiosidad más profunda. Según estas fuentes, la presión familiar, especialmente por parte de la familia de Can, estaría ejerciendo una influencia considerable para que ambos reconsideren su relación y, eventualmente, formalicen su unión con una boda de ensueño. Al parecer, la familia Yaman siempre ha profesado un gran afecto por Demet. La ven como una mujer inteligente, talentosa, carismática y con una personalidad magnética, la candidata perfecta para unirse a su familia. Y ahora, con Demet soltera nuevamente, la familia de Can estaría viendo una oportunidad de oro para revivir la chispa que una vez encendió la pantalla y los corazones de tantos espectadores. Pero aquí es donde la historia se pone aún más interesante, donde entra en juego la parte del ultimátum y el abogado. De acuerdo con los rumores que circulan por las redes y los medios, la familia de Can Yaman habría contactado a un abogado de renombre para redactar un acuerdo prenupcial extremadamente detallado, diseñado para proteger el considerable patrimonio del actor en caso de que el matrimonio no llegue a buen puerto. Este acuerdo supuestamente sería la condición sine qua non, el requisito indispensable para que la familia de Can dé su bendición y apoye incondicionalmente la boda. ¿Se imaginan la magnitud de este embrollo? Un acuerdo prenupcial digno de una película de Hollywood, un abogado de por medio con una misión clara, la presión implacable de una familia influyente. Esto parece sacado directamente de un drama turco, solo que esta vez la historia se está desarrollando en la vida real. ¿Pero cuánta verdad hay en todo esto? ¿Es esto una noticia confirmada o una simple especulación alimentada por los deseos de los fans? Bueno, aquí es donde debemos pisar el freno y actuar con cautela. Hasta el momento, ni Demet ni Can han emitido un comunicado oficial confirmando o desmintiendo esta información. Sus representantes tampoco han hecho declaraciones al respecto. Por lo tanto, debemos tomar esta noticia con pinzas y considerarla, al menos por ahora, como un simple rumor que flota en el aire. No obstante, hay ciertos detalles que podrían añadir una pizca de credibilidad a esta historia. Por ejemplo, se ha visto a Can Yaman regresar a Turquía con mayor frecuencia en las últimas semanas. Algunos aseguran que
Ue está aprovechando estos viajes para pasar tiempo valioso con su familia y, tal vez, también para tener encuentros discretos con Demet. Además, algunos fans con ojos de águila han notado que Demet y Can han estado intercambiando likes y comentarios en sus redes sociales, una interacción que no se veía con tanta frecuencia desde hacía un tiempo. ¿Será esta una señal de que están retomando el contacto? ¿Serán simples gestos amistosos entre dos personas que compartieron una experiencia profesional intensa y que se guardan cariño mutuo? Otro factor que ha contribuido a alimentar los rumores es el hecho de que Demet ha estado hablando abiertamente sobre su anhelo de volver a enamorarse y de construir una familia. En varias entrevistas ha expresado su disposición a explorar nuevas relaciones y ha manifestado su sueño de convertirse en madre. ¿Será que Can Yaman figura en su lista de posibles candidatos? ¿Será que el destino les está dando una segunda oportunidad? Pero volviendo al tema central del abogado y el acuerdo prenupcial, creo que es crucial analizar este aspecto con mayor profundidad. Si bien es cierto que los acuerdos prenupciales son una práctica común entre las celebridades, también es innegable que pueden ser un tema delicado y controvertido. Algunos los ven como una medida de protección financiera sensata y necesaria, mientras que otros los consideran una señal de desconfianza y falta de compromiso en la relación. En el caso de Can Yaman, es comprensible que su familia quiera proteger su patrimonio. El actor ha trabajado arduamente para construir su carrera y amasar su fortuna, y es lógico que deseen asegurarse de que esté protegido en caso de un divorcio. Sin embargo, también es cierto que un acuerdo prenupcial demasiado estricto podría generar desconfianza y resentimiento en la relación, creando una base inestable desde el principio. Y aquí es donde la figura de Demet cobra aún más relevancia. Ella también es una mujer exitosa e independiente con una carrera consolidada y una buena posición económica. ¿Estaría dispuesta a aceptar un acuerdo prenupcial que la coloque en una posición de desventaja? ¿O preferiría seguir su propio camino y buscar una relación basada en la igualdad, la confianza mutua y el amor incondicional? Estas son preguntas que solo Demet y Can pueden responder con honestidad y transparencia. Pero lo que sí podemos hacer nosotros desde la comodidad de nuestros hogares es especular, analizar los hechos o los rumores y, por supuesto, disfrutar del drama. Porque, seamos sinceros, el chisme de las celebridades es uno de nuestros placeres culpables más irresistibles. Ahora, antes de que saquen sus propias conclusiones definitivas, quiero recordarles una vez más que todo esto es, en esencia, un simple rumor. No hay confirmación oficial por parte de los protagonistas, ni de sus representantes, ni de ninguna fuente fidedigna. Por lo tanto, debemos ser cautelosos y no dar por sentado que Demet y Can se van a casar con un abogado de por medio dictando los términos de su unión. Pero ay, si los rumores resultaran ser ciertos. Sería una noticia explosiva. Sería el reencuentro épico de una de las parejas más queridas de la televisión turca, un final feliz digno de un cuento de hadas para una historia de amor que muchos fans han estado esperando con ansias durante años. Sería la prueba irrefutable de que a veces el destino tiene planes misteriosos e inesperados para nosotros, planes que superan cualquier fantasía que podamos imaginar. Y hablando de planes inesperados, también quiero recordarles que la vida de las celebridades está llena de giros inesperados y sorpresas constantes. Hoy están profundamente enamorados y mañana anuncian su separación. Hoy niegan rotundamente un romance y mañana se casan en secreto en una isla paradisíaca. Por lo tanto, no debemos sorprendernos por nada y debemos estar preparados para cualquier eventualidad. Pero volviendo al tema principal que nos convoca hoy, ¿creen que Demet y Can deberían darse una segunda oportunidad? ¿Creen que la presión familiar es un factor positivo o negativo en su relación? ¿Creen que un acuerdo prenupcial es una buena idea o una señal de desconfianza que podría sabotear su felicidad? Me encantaría conocer sus opiniones al respecto. Déjenme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme qué piensan de todo este chisme jugosísimo. Y por supuesto, no se olviden de regalarme un like si este vídeo les gustó y de suscribirse al canal para que no se pierdan ninguna de mis actualizaciones. En resumen, hoy nos hemos adentrado en el fascinante mundo del rumor bomba de que Demet Özdemir y Can Yaman podrían estar enfrentando un ultimátum de boda, con un abogado involucrado en las negociaciones. Hemos analizado las fuentes de la información, las especulaciones que han surgido a raíz de esta noticia y los posibles factores que podrían estar detrás de esta decisión. Hemos recordado la historia de su relación, el cariño incondicional de los fans y la presión familiar que podría estar influyendo en su futuro.
Ahora, solo el tiempo dirá si este rumor se convertirá en una realidad palpable o si simplemente quedará como una especulación más en el intrincado laberinto del mundo del espectáculo. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando del drama, del misterio y del chisme, porque, seamos honestos, nos encanta sumergirnos en las vidas de los famosos. Gracias por acompañarme en este vídeo lleno de emoción y especulación. Espero que les haya gustado tanto como a mí. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, porque quiero saber qué opinan de todo este embrollo. Regálenme un like si el vídeo les pareció interesante, compártanlo con sus amigos amantes del chisme y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos enormes.